¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Con esa excusa queremos hablar de nuestro poder adquisitivo y de su salud. Vamos a hablar, como decimos, de la salud de nuestro poder adquisitivo. La cesta de la compra nos ha salido en febrero un 16,6% más cara que hace un año. Es la cesta más cara que se conoce desde que hay registro, y esto se traduce, según la Organización de Consumidores y Usuarios, en un sobrecoste anual de 924 euros. Los alimentos que más han subido son el azúcar, un 52%, el aceite de oliva, un 33%, al igual que la leche, los huevos un 28% y los cereales un 23% más caros que hace un año. Los expertos dicen que en el segundo trimestre los precios sufrirán cierta moderación. Esa debe ser la tendencia, pero mientras tanto el poder adquisitivo a día de hoy podemos decir que es el mismo que hace 30 años. Eso a pesar de que los sueldos han subido en el último cuatrimestre de 2022 un 4% y el salario medio se situó en 1.823 euros, un récord nunca visto. Ganamos más, pero como todo está más caro, según ADECO, nuestro poder adquisitivo es parecido a hace 27 años. Nos tenemos que remontar, según ese estudio, a 1993. También tenemos menos poder adquisitivo que en plena pandemia, cuando millones de españoles estaban en ERTE y cobraban un 30% menos de su salario. La razón es la altísima inflación. Nuestra capacidad de compra lleva 8 meses a la baja y ha caído un 0,7%. Ahora un español con un sueldo medio tiene 157 euros menos al mes en su bolsillo. En la calle piensan que vivían mejor en aquellos tiempos. Antes sí que es cierto que vivíamos mejor, porque eran más económicos los productos. Que ahora vas a comprar un litro de leche y te cuesta 1 euro. Los de abajo siempre somos los que pagamos las consecuencias. Lo que he podido vivir una posguerra, digamos, las últimas épocas. Había miseria, pero una miseria arrastrada de toda la guerra. Pero ahora que vivíamos bien, más o menos bien, pues ahora nos ha venido un... Finalmente se ha llegado a un acuerdo por la reforma de las pensiones. Sin la patronal, las tres partes firmantes, Ministerio, Comisiones Obreras y UGT, han insistido durante su intervención esta tarde en la viabilidad y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Con esta firma concluye así un largo periodo de duras negociaciones. Los sindicatos reconocen que no ha sido fácil alcanzar ese acuerdo, pero coinciden en calificar el acuerdo como uno de los más importantes de esta legislatura. Intentando que pueda parecer que las pensiones públicas no tienen futuro, van a ser mensajes que somos conscientes que se van a reproducir desde intereses económicos en las próximas fechas. Está pasando ya. Pues bien, este acuerdo garantiza más ingresos a la Seguridad Social, garantiza más protección. Los jóvenes con este acuerdo saben que tienen garantizado su futuro desde el punto de vista de las pensiones. Ya verán cómo va a ser un referente internacional. En ningún caso pone en peligro el tejido productivo y la competitividad de las empresas españolas. Bueno, pues de esto hablaremos en la tertulia de esta noche y les recordamos que se cumplen 3 años del inicio de la pandemia. El estado de alarma se anunció por una duración inicial de unos 15 días y tras sucesivas prórrogas se mantuvo hasta el 21 de junio. Fueron más de 3 meses donde la vida cambió de forma radical, hasta en las cosas más sencillas. En la actualidad la enfermedad se encuentra en un proceso de gripalización, pero hasta el momento ha provocado casi 14 millones de contagios y 120.000 muertes, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. A fecha de hoy mueren al día en nuestro país unas 15 personas por esta enfermedad. Las secuelas más importantes que nos ha dejado la pandemia son la ausencia de esas personas queridas, consecuencias económicas y un importante problema de salud mental. Mañana el Parlamento de La Rioja llevará a pleno el proyecto de ley de las personas con problemas de salud mental y sus familias. A iniciativa de Izquierda Unida, nuestra comunidad se convertirá en la primera comunidad española con una ley de estas características que va a facilitar, entre otras cosas, el acceso a una vivienda o luchará contra la estigmatización. La presidenta del Gobierno se sumaba este fin de semana también a este carro y anunciaba que si ganan las elecciones en la próxima legislatura contaremos con un plan de choque de salud mental.
esta ley también aborda la garantía de las personas con enfermedades mentales del acceso a una vivienda o residencia. Por un lado también distinguimos entre las residencias y por otro lado también en una vivienda tutelada, porque hay personas que pueden vivir de manera independiente pero que necesitan un apoyo, un seguimiento a la hora pues de tomar la medicación o de hacer las tareas más básicas en el ámbito del domicilio. La creación de un plan autonómico de lucha contra el estigma para erradicar también los estereotipos negativos. Parece que cuando tenemos un cáncer es algo por la que la sociedad en su conjunto nos apoya, nos ayuda y nos acompaña, y sin embargo cuando hay un problema de salud mental vemos como en muchas ocasiones se sufre un estigma añadido a las propias dolencias. Ya os anuncio que en la próxima legislatura La Rioja va a contar con un plan de choque para la salud mental en La Rioja, y eso va a incluir una atención integral con más profesionales del ámbito sanitario, como os digo, con más profesionales dedicados a esto, a la psicología y al trabajo social. Bueno, pues saludamos ya a la mesa, le damos la bienvenida a Sara Orradre. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas bienvenida. Noches. Enar Moreno, buenas noches, bienvenida. María, Jesús Ángel Garrido, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer. Y David Miranda, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, María? Buenas noches, gracias. Bueno, hablamos de ese proyecto de ley que mañana va al Parlamento de La Rioja. Me imagino, Enar, que una fecha para recordar, ¿no? Sí, yo creo que es una fecha importante y sobre todo, bueno, es importante a pesar de que llegamos tarde, ¿no? Yo creo que las cifras que venimos viendo en estos días pues son escalofriantes. Decías en la entradilla, ¿no?, que la pandemia ha dejado problemas de salud. Yo creo que la pandemia ha agravado problemas que ya existían, pero que ya la propia organización de nuestra vida, ¿no?, el estrés que asumimos en el día a día, también los generaba con anterioridad, pero ahora se están visibilizando más, y sobre todo ahí los jóvenes han salido a decir que esto es una cuestión que hay que atajar y que abordar ya. Yo creo que seamos por una vez una noticia con una buena cosa como abordar directamente los problemas, creo que es bueno, pues para celebrar. Te oíamos ahí, no sé si son dos de los aspectos a lo mejor más destacados, podría ser. Bueno, yo creo que lo más destacado es, sí, lo que pasa que yo entiendo que los cortes son complicados, claro, y que hacer, yo creo que el aspecto más destacado es que por un lado es una ley integral que no solo aborda el ámbito de la salud. Es evidente que las enfermedades mentales por un lado a veces son transitorias y uno se recupera, y otras veces son dolencias con las que tienen las personas que las padecen que vivir toda la vida. Por lo tanto hay que abordar también el aspecto social, ¿no? De hecho, el por qué planteamos esta iniciativa en el Parlamento de La Rioja desde Izquierda Unida viene porque una amiga, una persona que yo conocía hace años, viene a contarme su caso y a decirme, ella, bueno, va cumpliendo años como todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y la preocupación que mostraba con un hijo con problemas de enfermedad mental, ni tan siquiera está diagnosticado, pues decía, necesito que haya instrumentos que me permitan, bueno, pues abordar la vejez con tranquilidad, porque una de sus mayores preocupaciones es quién se va a encargar de mi hijo, de mi hija, de mi familiar con esas dolencias. Por lo tanto, creo que es importante abordarlo en el ámbito de la salud, pero lo más importante de esta ley es que sea integral y que aborde toda esa serie de cuestiones sociales, ¿no? Es la posibilidad de la emancipación, de la vivienda, de las residencias, problemas también que nos transmitían, ¿no? Las personas con enfermedad mental en muchas ocasiones no son bien recibidas o no pueden estar en una residencia de personas mayores normalizada, y por tanto hay que establecer unos cupos y unas garantías. Y en el ámbito, yo creo, más importante, más de titular para nosotros es que la ley obligue a que en el plazo de 5 años se cumplan las recomendaciones de profesionales en el ámbito de la salud mental, tanto psiquiatras como psicólogos o psicólogas y enfermería especializada en salud mental. Y también, decía la presidenta, yo creo que es algo importante incluirlos o acoplarlos, ¿no?, dentro de nuestro sistema de atención primaria, y también con trabajadores o profesionales del ámbito más social, ¿no?, trabajadores y trabajadoras sociales, educadores y educadoras, y esos son profesionales que habrá que contratar para garantizar pues que hay solución o ayuda o apoyo y acompañamiento a las personas que lo necesiten. Hablando de apoyo, en este caso Partido Popular y Ciudadanos van a apoyar ese proyecto de ley. Pues nosotros
compartimos en buena medida la opinión del señor González Zapico, que fue uno de los expertos que acudió a la tramitación de la ley a instancia del Partido Popular y que es el presidente de la Confederación de Salud Mental de España. Y él ponía de manifiesto que la salud mental tiene que formar parte y de una manera integral de la salud en mayúscula, ¿no? Y por lo tanto debe ser entendida en un sentido global, no como algo aparte y diferenciado. Y en ese sentido sí que pone de manifiesto que bueno, no iba en la buena dirección una ley específica en materia de salud mental, porque se alejaba de esa visión global que tiene que tener la salud, ¿no? La existencia, por otra parte, de unas leyes específicas no garantizan en sí mismas ni que se respeten determinados derechos, ni que se evite la discriminación, ni por otra parte tampoco que se mejore la asistencia. Lo que sí que garantiza todas estas cuestiones son los recursos que se pongan sobre la mesa, ¿no? Recursos materiales, recursos por lo tanto presupuestarios y en definitiva presupuesto, que esa es una de las grandes carencias que aparece en el texto que mañana se debatirá en el Parlamento, ¿no? Por lo tanto, la clave es invertir en salud mental, la clave son las partidas presupuestarias y fíjese, la realidad es que hoy en día en la zona de Rioja Alta pues no existe un psiquiatra y en la zona de Rioja Alta hoy sabemos que no se va a suplir a quien en la actualidad está prestando las labores propias de psicología. Por lo tanto, esa es la realidad material que nos encontramos hoy. O, por ejemplo, otro dato, hoy en La Rioja hay menos psicólogos que los que había en el año 2019. Esa es la realidad patente que nos encontramos como consecuencia de la mala gestión que hace el gobierno de la señora Andreu. Reiteramos que para nosotros la gran laguna de esta ley es la carencia de una verdadera apuesta en términos presupuestarios, de un contenido económico y por otra parte sí que tenemos que poner de manifiesto que a lo largo de los muchos años ya sí que se han puesto en práctica planes estratégicos de salud mental en los gobiernos del Partido Popular, ¿no? Vamos ahora mismo por el cuarto plan estratégico de salud mental de La Rioja, exclusivo de La Rioja, que por cierto fue aprobado en el año 2022 y que ya iba con retraso, 2021-2025, pero hay una comisión de seguimiento, de evaluación de esos contenidos en los cuales por otra parte están las propias asociaciones del sector muy interesadas, lógicamente, en que se cumplan y es ahí donde a nuestro entender debía que hacerse un trabajo diario de control de estas medidas. En definitiva, reiteramos, ¿no? Lo importante es la gestión de la salud, también de la salud mental, y eso se hace con más recursos y con más medios materiales y profesionales, que es lo que en cualquier caso echamos en falta en la ley y en la gestión diaria del gobierno de la señora Andreu. David. Bueno, pues, ¿cuál es la postura de Ciudadanos? Bueno, nosotros estamos a favor, hemos trabajado esta ley creo que bastante bien. Pilar Rabasa, mi compañera, que ha sido la que ha llevado la presidencia y ha hecho el trabajo realmente de esta ley por su condición de médico, era la persona idónea, ¿no? para esta ley. Sí que me comentaba esta misma tarde, estaba hablando un poco con ella y tal, que estaba preparando el discurso ya de mañana para el pleno sobre esta ley. Y me comentaba que, bueno, que en un principio la ley a nosotros no nos gustó. Bueno, creo que no le gustó ni al gobierno, porque creo que el informe del gobierno fue en contra de esta ley. Pero bueno, aquí sí que hay que poner en valor el trabajo a la disposición de todos los grupos y sobre todo una tramitación ordinaria de esta ley, sin prisas, trabajándola bien con los expertos, las ponencias, el dictamen. Se ha escuchado también, le ha gustado, me comentaba que también se ha hecho caso, ¿no? Del dictamen del Consejo Consultivo sobre 3 artículos que entendía que no eran constitucionales, también se han corregido. En ese sentido, me decía Pilar que estaba muy contenta. La enfermedad, se trata de esta estigmatización que tenía, ¿no? Esa forma que se ocultaba esta enfermedad, digamos, se le va a dar visibilidad como una enfermedad, ¿no? Que tiene tratamiento y que tiene salida, ¿no? Sí que nos preocupa lo que ha hablado la señora Moreno, ¿no? Los ratios, eso nos preocupa porque creo que de ratios hay que seguir los de la OMS, que solo en psiquiatras ya pide 18 sobre 100.000 habitantes. La Rioja estamos en 7.
y me comenta Pilar la dificultad en esos 5 años de poder corregir eso, más que nada porque no hay psiquiatras, ¿no? Entonces eso es un tema que nos hubiese gustado más un periodo de latencia más largo, ¿no? Que permitiera llegar a esos niveles de que pide la OMS, ¿no? De psiquiatras, de enfermeros y tal, pues simplemente por el problema que hay de psiquiatras. Pero vamos, en general estamos satisfechos con la ley, de realmente abordar desde la globalidad, ¿no? de la vivienda, no solo la enfermedad, desde el punto de vista de la vivienda, el trabajo, abordar también la educación. Son temas que pues, hace una ley, yo creo que es importante e interesante. Bueno, parece que hay acuerdo. Sara, yo decía antes, también escuchábamos a la presidenta, también son anuncios, podemos decir, electoralistas también, ¿no? De cara a las próximas elecciones. Hablar ahora también de un plan de choque, ¿no? Concretamente. Bueno, yo electoralista no diría que es electoral, porque además sí que efectivamente se va a incorporar, tal y como ha indicado hoy nuestra secretaria de organización, en el programa electoral para los próximos comicios de mayo. Por lo tanto, efectivamente es un compromiso que ha adquirido la presidenta del Gobierno, Concha Andreu. Yo quería hacer referencia también a algunas de las cosas que se han dicho, ¿no? El señor Miranda decía que no nos gustaba esta ley, que incluso el Gobierno emitió criterio negativo. Es verdad, es de justicia recordar que el Gobierno emitió criterio negativo, pero fue por un aspecto estrictamente procedimental, porque en su momento el Gobierno entendió que quizás tenía más sentido desarrollar primero el 4º Plan Estratégico para la Salud Mental 2022-2026, para después abordar dentro del desarrollo de esa propia estrategia una ley de salud mental. En cualquiera de los casos, una vez en el Parlamento, el Partido Socialista siempre desde el primer momento entendió la necesidad de esta ley. Nosotros sí estamos de acuerdo con la necesidad de que exista una ley específica de estas características, y el Partido Socialista ha sido absolutamente, el Grupo Parlamentario Socialista, al que yo en este caso represento, ha sido estrictamente determinante para la tramitación de la ley, ¿no? Su admisión a trámite. No así el Partido Popular, ¿verdad? Que me ha hecho gracia la pregunta que le planteabas al portavoz del PP en relación a si iba a apoyar o no. No lo sabemos, es un misterio, porque ha pasado por los 3 posibles votos que podía pasar. Es decir, existe voto positivo, pues voto negativo y abstención. Bueno, pues el Partido Popular, dentro de su baile de incoherencias, ¿verdad?, de inexactitudes y de incertidumbres diversas, votó en contra de su admisión a trámite. Por lo tanto, si por el Partido Popular fuera, esta ley jamás se hubiera siquiera comenzado a tramitar. Después votó a favor del dictamen, creo que en ponencia, si no me corregirá la señora Moreno, y una vez que el dictamen pasó, el informe de la ponencia pasó a comisión. No, también votó a favor. Votó a favor también, sí, votó a favor ahí, y después en la última comisión que tuvimos ya para incorporar efectivamente, para incorporar los apuntes del Consejo Consultivo, se abstuvo. Por lo tanto, no sabemos todavía lo que va a ocurrir mañana. Va a ser un pleno interesante y con intriga hasta el final, la que parece que nos quiere mantener el Partido Popular. Pero en cualquier caso, yo sí que quiero decir que para nosotros es una ley muy ambiciosa, y en ese sentido hay que felicitar en este caso al grupo proponente, que plantea sobre todo avances importantes en materia de recursos humanos, como ha dicho la señora Moreno, con una garantía de ratios mínimas. Además, también se ha comentado, con una garantía de cobertura presupuestaria de esos recursos. Y en ese sentido decir que el Partido Socialista, lo tenía por aquí, no recordaba de memoria, pero presentó 38 enmiendas, 24 de esas 38 fueron aceptadas por el resto de grupos y otras 7 transaccionadas. Eso resulta un 81% de las aportaciones que hizo el Grupo Parlamentario Socialista aceptadas o integradas con el resto de los grupos en el texto que se lleva a debate definitivo mañana. Y para nosotros pues es un éxito de coordinación, de negociación, de cooperación, acuerdo y consenso con el resto de grupos parlamentarios en un asunto que es de enorme importancia y en el que efectivamente pues no partíamos de cero. Es verdad que la presidenta ha realizado este anuncio este pasado fin de semana en relación para la creación de un plan de choque, que sobre todo porque se ha visto esa necesidad, y así además existe ese debate también en la opinión pública, se ha visto la necesidad sobre todo de reorganizar o incrementar los recursos, sobre todo los recursos humanos. Por lo tanto, el plan de choque que plantea Concha Andreu pues plantea, ¿no?, la atención de profesionales para ya no solo tratar, sino prevenir, que es muy importante, los trastornos emocionales de todas las personas que lo necesiten. Y como digo, además, no partíamos de cero. En el año 2019 se planteó y se aprobó ese plan
estratégico para la salud mental, el cuarto, 2022-2026, y también en 2019, en marzo de ese año, se aprobó un decreto precisamente para la organización de recursos humanos. No es cierto lo que se ha dicho por parte del Partido Popular de que existan menos profesionales. Se incorporaron a través de ese decreto 5 nuevos profesionales, son un total de 57, y además de eso, en el ámbito de los servicios sociales se han incorporado trabajadores sociales para el tratamiento de problemas relacionados con la salud mental, tanto en el Hospital San Pedro como en el Hospital General de La Rioja, donde se han incorporado 2, y 1 más en la Unidad de Salud Mental del Espartero. Por lo tanto, los deberes en este sentido también se están haciendo, si bien es cierto que no son suficientes y que precisamente por eso se plantea tanto el plan de choque como la ley que mañana vamos a aprobar. Y además, atendiendo a la población más joven, algo que tampoco se había hecho hasta ahora en 24 años de gobiernos de la derecha, porque parece ser que no previeron la posibilidad de que esto ocurriera, lo que se ha hecho es aprobar también un protocolo para la atención de las autolesiones y riesgos de suicidio en los entornos escolares, en los que además de los profesionales participan los propios docentes. Como digo, para nosotros es fundamental el tratamiento que se está haciendo de este tema. La presidenta se ha mostrado sensible a algo que es evidente que está ocurriendo. Hablabas de lo que ha derivado, ¿no?, las consecuencias que han derivado del COVID. Leí el otro día una entrevista a un chico precisamente que tiene COVID persistente, y una de las cosas que decía es que no había manera posible de solventar su situación más allá de su derivación a salud mental, digamos, ¿no? O sea, imagínense todo lo que esto realmente nos ha traído, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una incorporación fundamental. La primera ley específica de España se va a aprobar en La Rioja. Sí, bueno, yo creo que es importante porque efectivamente decía el Jesús Ángel Garrido que ellos estaban a favor de una ley, de incorporarlo en la ley de salud, tal. Bueno, en realidad luego lo que viene a decir es que lo que están en disposición es de que no haya mandatos expresos del Parlamento al Ejecutivo. Quiero decir que al final las leyes son las que garantizan el acceso a una serie de derechos. Y yo voy a coincidir con parte de lo que dice. Evidentemente, las leyes se quedan en papel mojado si no se les dota de los recursos suficientes. Bueno, ya nos ha pasado, desde luego, con el gobierno del Partido Popular, cuando dejó sin ninguna dotación presupuestaria, por ejemplo, en los temas de memoria o incluso los temas de dependencia. En ese sentido, pues evidentemente dependerá de que luego se le doten de los recursos necesarios. Pero lo que es evidente es que lo que cambia una ley con respecto a cualquier otro tipo de regulación o de normativa es que genera derechos, expectativas para los ciudadanos y ciudadanas de una comunidad, como es el caso. Y eso obliga desde luego a los poderes públicos a dotarlo y a cumplirlas, ¿no? Porque lo contrario sería incurrir en una posible prevaricación. Por tanto, bueno, todos los que estamos en política tenemos que prometer el cumplimiento de las leyes, también esta ley de salud mental. Y yo no creo que como vino a decirse por alguno de los expertos pudiera generar estigmatización. Yo creo que más bien al contrario, ¿no? Creo que es importante visibilizar lo que está pasando precisamente para no normalizar, porque son cosas que seguramente no tengamos por qué normalizar, pero sí para ser conscientes de un problema que existe, ¿no? Yo lo decía, a nadie se le estigmatiza por tener un cáncer, no sé por qué se tiene que estigmatizar por tener un problema de salud mental o una enfermedad mental. Y en ese sentido creo que es una ley ambiciosa porque, decía, intervienen otro tipo de factores y sobre todo también porque establece planes específicos, concretos, para luchar contra esa estigmatización, pero también con otro factor determinante que son, por ejemplo, las adicciones. Y también nos parece muy importante una reflexión que hace la ley y un mandato que hace, que es la inversión también en investigación en materia de salud mental, que ha sido a lo largo de muchos años la niña pobre en ese sentido, en la investigación. Tenemos un centro de investigación en nuestra comunidad que es un centro importante y que desde luego también tiene que ponerse los recursos para que se practique esa investigación. Y lo decía también David Miranda, ¿no? Importantísimo el aspecto del empleo, también de considerar la enfermedad mental también como desde las causas, también analizar los factores causantes de muchas situaciones de salud mental y decía Sara, incorporar profesionales para el tratamiento y para el diagnóstico precoz. ¿Cuánta gente hay con enfermedades de salud mental
que no están diagnosticados y que por tanto en muchas ocasiones incurren, por ejemplo, por razón de su enfermedad, en determinados delitos y acaban incluso, bueno, pues teniendo no la atención que merecen, sino la penalización que no les corresponde. Y en ese sentido creo que es fundamental incorporar que esta ley sea transversal, profesionales de la psicología, del trabajo social, de la educación social en el ámbito de los centros de estudio, desde los de primaria, también a los de secundaria, y también, bueno, pues que tengamos la certeza de que si nuestros seres queridos tienen cualquier tipo de problema de salud mental, va a ser detectado en el primer momento, o para curarlo, para prevenirlo o para ayudarle a vivir con él, ¿no? En muchas ocasiones, pues qué decir de las personas con autismo, con otra serie de problemas que pueden ser, desde luego, ayudados con esta ley. Sí, brevemente, poner de manifiesto que el cuarto plan estratégico de salud mental de La Rioja abarca el periodo 2021-2025, en contra de lo que ha dicho la señora O'Radler. En ese sentido, ha dado un dato equivocado y no ha sido precisa. Aquí está el documento PDF con el señor de La Rioja que lo acredita, ¿no? Y sin duda, ¿verdad?, esa falta de veracidad en este dato afectará a otras de las consideraciones que ha hecho. Aquí la realidad objetiva es que yo creo que tenemos una gran responsabilidad a la hora de generar expectativas, porque puede ser que al final se genere pues un cierto desencanto. No, es difícilmente comprensible cómo podemos aspirar a grandes objetivos de aquí a 5 años cuando hoy existe un problema más que evidente que no se resuelve. Hoy tenemos menos médicos psiquiatras que en el 2019 y entendemos que sería de pura lógica priorizar el hoy, no lo que vamos a hacer dentro de 5 años, porque hoy es cuando tenemos ese problema, porque hoy en La Rioja Alta no va a haber profesionales sanitarios específicos en esta materia, y eso es una realidad objetiva incontestable. Eso es lo que nos debería preocupar, ¿no? Y eso es lo que nosotros ponemos de manifiesto. Por eso, reitero, frente a leyes declarativas o frente a leyes, digámoslo de alguna manera, bien intencionadas, luego está la realidad. Y la realidad es que hoy los riojanos están peor atendidos que lo estaban hace 4 años. Y tanto es así que hasta la propia presidenta del gobierno se ha tenido que sacar de la manga un supuesto plan de choque. Da la sensación como si no se hubiera dado cuenta que lleva 4 años gobernando La Rioja. Ahora se acuerda de salud mental, ahora dice que hay que presentar un plan de choque que, por cierto, nadie sabe en qué consiste. Podría haberlo detallado, o incluso podría haber trabajado y haber incorporado ese plan de choque al ámbito de la ley. Igual hubiese sido más creíble en la medida en que contemplaba o contemplase aspectos concretos y puntuales, que es lo que la ley a día de hoy no aparece. Por cierto, una ley, también hay que decirlo, que se le ha dado la vuelta como un calcetín. Del texto original al texto que mañana se va a debatir, pocas similitudes hay. Bueno, algo que añadir, porque nos tenemos que ir a publicidad, sí, por favor. Pero un minuto como máximo, porque si no nos vamos a publicidad directamente. 2021, Sara. Te lo paso por WhatsApp. Señor Garrido, estoy encantada. Te lo paso por WhatsApp. Me parece estupendo. Es tanta la es verdad, es 2021-2025, por cierto, el 5 es mi número de la suerte, puede estar usted seguro de que me gusta mucho más que sea 2021-2025 que 2022-2026. En fin, bueno, pues mi equivocación aquí está más o menos en la línea de cuando usted no sabía que yo era la vicepresidenta de la comisión que tanto critica que presidamos y vicepresidamos nosotros, ¿verdad? De investigación. Esa que está bloqueando. Usted no lo sabía, usted no lo sabía, vino aquí a criticarla y tuvo que consultar el móvil, ¿verdad? Sí. Ya. Mire, señor Garrido, la precisión, sea 2021, 2022 o 2025, lo cierto es que, como acabo de decir, no se parte de cero y es falso, rotundamente falso, que se acuerde ahora la señora Andreu de la salud mental. La señora Andreu se acordó de la salud mental desde el mismo momento en que tomó posesión como presidenta de gobierno. Ella y su gobierno aprobaron este plan en 2019 y en marzo, insisto, se aprobó ya un decreto para reorganizar, déjeme hablar, para reorganizar a los profesionales. Por cierto, profesionales que efectivamente faltan, como venimos diciendo aquí, no solo en psiquiatría y en psicología, sino en la atención primaria y en otras muchas especialidades, sobre todo en la atención primaria, como venimos hablando en tantos otros programas, por culpa del Partido Popular, que gobernando 24 años esta comunidad fue incapaz de sacar las
la convocatoria de empleo público desde antes del año 2017, incapaz de prever las jubilaciones, incapaz de prever las necesarias restituciones de profesionales. Señor Garrido, lo que tienen que hacer ustedes es decir si apoyan o no la ley de salud mental y qué van a votar mañana. Que es que una cosa es bailar en un número entre años y otra cosa es bailar en 3 votaciones distintas. Que es que ustedes se han abstenido, han votado en contra y han votado a favor en un mismo procedimiento. Póngase ustedes de acuerdo. Igual que su gobierno. Reorganizando. Igual que su gobierno. Bueno, yo... Le damos el micrófono a Henar y ya nos vamos a yo simplemente, bueno, para decir que frente a determinadas, bueno, yo iba a decir afirmaciones, no son ni afirmaciones, son brindis al sol que suele hacer el señor Garrido, ¿no? Como que es una ley declarativa, bueno, es una ley tan declarativa y con buenas intenciones que dice, en todo caso, la Consejería competente en materia de salud mental deberá garantizar un mínimo de 18 psiquiatras, 18 psicólogas o psicólogos clínicos y 23 enfermeras o enfermeros especialistas en salud mental por cada 100.000 habitantes. Estas son las cifras que dice que establecen la OMS, además de un o una terapeuta ocupacional, una trabajadora o trabajador social sanitario por unidad de salud mental. Esto deberá garantizarse en el plazo máximo de 5 años progresivamente. ¿Y por qué mire, déjeme, ¿puedo acabar de hablar? Mire, puedo acabar de hablar. No, que solo, mira, no es que cómo no me va a alterar si me dan un minuto y no deja hablar. No, pero bueno, yo sí que quería decir una cosa, que el problema de fondo es que el señor Garrido, aparte de esas afirmaciones, es una ley que sustancialmente es muy similar a la proposición de ley que desde luego nosotros presentamos, le guste más o menos. Su problema es que sus enmiendas desde luego eran nada más que cuestiones de redacción en la mayoría de los casos, las que han sido admitidas y desde luego las que pretendían dejar sin efecto la ley, como por ejemplo la eliminación de las ratios, que la planteó el Partido Popular y que desde luego no ha sido admitida, pues es otra realidad. El problema de fondo es que el señor Garrido y el Partido Popular no tienen proyecto, porque no sabe decir lo que hay o no hay hoy, pero desde luego no explica lo que ellos harían, porque no tienen proyecto alguno para nuestra comunidad, mucho menos en salud mental, más allá en el pleno lo pueden debatir. Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida regresamos para hablar de las pensiones. Hasta ahora. Y 45 minutos de la noche, Comisiones Obreras y UGT han ratificado esta tarde la reforma de las pensiones que se aprobará sin la COE. Los sindicatos han votado a favor de la última propuesta del Ministerio de la Seguridad Social horas antes de que Escrivá presente el texto definitivo a la Comisión del Pacto de Toledo y pase al Consejo de Ministros. Asistimos, en mi opinión, a la firma de un acuerdo, de una reforma que me atrevo a calificar de histórica. Con este gobierno llegamos a acuerdos importantes, pero nos lo hace sudar de lo lindo. Ya verán cómo va a ser un referente internacional. Tras meses de negociaciones, Gobierno y sindicatos han formalizado este miércoles el acuerdo sobre la segunda parte de la reforma de las pensiones con el aval de la Comisión Europea, pero sin el de la patronal. No hay argumentos que justifiquen que no esté presente en esta firma. El pacto garantizará que las pensiones mínimas lleguen al 60% del sueldo medio a partir de 2027, a la par que el salario mínimo y el incremento anual de las bases máximas de cotización en 1,2 puntos a partir de 2024. Es una subida absolutamente manejable para las empresas españolas. Según el ministro Escrivá, el coste laboral para las empresas solo aumentará en 37 céntimos de media por hora trabajada. En ningún caso pone en peligro el tejido productivo y la competitividad de las empresas españolas. Garantiza más ingresos a la seguridad social, garantiza más protección. Los jóvenes con este acuerdo saben que tienen garantizado su futuro. La reforma incluye una cuota de solidaridad inicial del 1% para los salarios más elevados a partir de 2025, que irá aumentando durante 20 años a un ritmo de 0,25 puntos anuales. Bueno, pues empiezo contigo, Sara. Sí. Sí, venga, empezamos.
Pues bueno, pues nosotros, yo no puedo decir otra cosa que estamos completamente encantados, satisfechos con este acuerdo que se ha materializado hoy, y decir que bueno, lo que ha hecho el Gobierno fundamentalmente, y lo viene diciendo el ministro, es cumplir estrictamente con lo acordado en el Pacto de Toledo, que es fundamentalmente el garantizar en la cobertura de las pensiones, es decir, garantía de poder adquisitivo, que se mantenga el poder adquisitivo de las pensiones, su sostenibilidad y sobre todo dotarlas de una mayor equidad. Y esto es lo que se ha conseguido con esta reforma, que por otra parte tengo que recordar que viene ligada a uno de los hitos que a su vez son condicionantes para recibir el cuarto desembolso de fondos europeos. Lo decía el ministro, sabemos que el Gobierno de España ha estado en contacto con el comisario europeo que ha abordado este asunto, y todo parece indicar que van a dar el visto bueno desde Europa, y que de hecho el caso de España va a sentar precedente y probablemente se convierta en ejemplo para otros países. Y decir que bueno, pues que se ha demostrado con este acuerdo que frente a crisis anteriores en las que veíamos cómo se practicaba el austericidio y los recortes, pues existen otras posibilidades, ¿no?, que son los de dar la cobertura y la sostenibilidad necesaria, en este caso las pensiones, pero no solo. Pero bueno, sobre todo fundamentalmente frente a lo que estábamos acostumbrados, ¿no?, con los gobiernos de la derecha, del Partido Popular, de crear incertidumbre, ¿no?, y de recortes de los servicios públicos, pues ahora asistimos a lo que viene a ser una mayor sostenibilidad del sistema y además una mayor cobertura, un avance además que garantiza la sostenibilidad del sistema y sobre todo el poder adquisitivo. Recuerdo que la subida de las pensiones que ha realizado el Gobierno de España este año ha sido histórica, un 8,5%. Afecta esta subida de las pensiones, quiero recordar, a 72.000 riojanos, y sobre todo plantear las necesarias diferencias que las personas tienen que conocer, y es que gracias a esta subida del Gobierno de España, de las pensiones, de un gobierno progresista y de izquierdas que ha planteado unas respuestas a la crisis completamente distintas a lo que hicieron los gobiernos de la derecha en la anterior crisis financiera, pues gracias a esta subida de media en La Rioja, las pensiones van a subir unos 92 euros al mes, lo que supone 1.282 euros al año. Quiero decir que si se hubieran mantenido las prácticas habituales del Partido Popular y su sistema no ligado a la subida del IPC y además al que se han opuesto votando en contra de los presupuestos generales del Estado, las pensiones de los riojanos y riojanas habrían subido apenas 2,7 euros al mes, un total de 37 euros al año. Quería dejar clara esta cifra porque creo que es una evidencia clara de las diferencias. Y por cierto, que aclare lo que quiere hacer el Partido Popular con las pensiones, porque según su lideresa, la señora Cuca Gamarra, decía no hace mucho en una entrevista muy bien fotografiada que no pasaría nada por jubilarse a los 70 años y la expectativa de vida sigue creciendo y llegamos bien. En fin, si esta es la sostenibilidad que plantea el Partido Popular, que vació, por cierto, la hucha de las pensiones hasta en un 90%. Sí, yo la verdad es que no salgo de mi asombro. En la entradilla del programa se ha dado un dato que es escalofriante. Hoy todos tenemos el mismo poder adquisitivo que en el año 1993. Es decir, hemos perdido a borbotones, a chorros, poder adquisitivo. Pues imagínese con su subida de 2,7 euros de las pensiones, señor Garrido. Que en el año 1993. Y con su subida del 2,7, ¿ha calculado usted? Parece que eso viene... Señor Garrido, con su subida de las pensiones del 2,7... Eso nadie es responsable de que los españoles y por tanto los riojanos hayamos perdido tanto poder adquisitivo, ¿no? Y que hayamos retrocedido en nuestra capacidad de compra hasta el año 1993. Hasta el año 1993, que es que se dice pronto. Ese dato no lo decimos nosotros, escalofriante. Es de la OCU y de ADECO. Ese dato es escalofriante. Claro, comparar ese dato con el discurso que aquí hemos tenido que ir de la señora Orrade, digo, es que estos son realidades paralelas. Pero la causa la hemos dicho también. Realidades paralelas. Haga el cálculo usted de cuánto poder adquisitivo habrían perdido los pensionistas con su subida de las pensiones, señor Garrido. Eso responde a unas políticas. Señor Garrido, haga el cálculo con su subida de las pensiones, por favor. Políticas determinadas que nos están conduciendo a esa situación. Entre otras, su reforma laboral es lo que ha hecho que baje el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras en este país. Resulta chocante que quien nos ha llevado a esa situación a la vez saque pecho de qué. Mire, señor Garrido. ¿De qué tienen que sacar pecho? Señor Garrido.
Yo creo que aquí ustedes subieron las pensiones lo más importante en 2018 en apenas 8 euros. Señor Garrido, entre 2013 y 2018 ustedes subieron las pensiones apenas 8 euros. ¿Me quiere explicar cuánto poder adquisitivo hubiéramos perdido de mantener no van a poder hablar los demás? la valorización de las pensiones? Sí, vamos a ver. No, es que no. Es que de los primeros o del primer estudio de lo que se nos está poniendo de manifiesto, la verdad es que es una muy buena demostración de cómo gobierna el señor Sánchez. En primero, esto evidentemente se trata de un parche que no durará más allá del año 25. Por otra parte, lo único novedoso es que el propio gobierno se ha puesto de acuerdo entre sí, cosa que ya es en sí mismo chocante, ¿no? Que el propio gobierno se ponga de acuerdo en establecer una medida, pues en fin, es lo que tenemos. Y en cualquier caso es un acuerdo que surge de una sucesión de mentiras. Se nos dijo inicialmente que no era necesario tocar las pensiones, ni tampoco las cotizaciones, y se tocaron. Brevemente, es que tenemos dos cuestiones adicionales. Se nos dijo que iba a ser suficiente con el mecanismo de equidad intergeneracional que hemos empezado a pagar todos ya en la nómina de enero de 2023. Las cotizaciones a la Seguridad Social se han incrementado en un 0,6%, 0,1% a costa del trabajador, 0,5% a costa del empresario, y ahora se nos está incrementando el doble. Y se dijo que si había un retoque, solo lo pagarían los ricos. Y aquí lo estamos pagando todos, autónomos incluidos. A mí me da la sensación que el señor Sánchez lo que pretende es que todo el mundo pague, que se dificulte el acceso a las pensiones y, en cualquier caso, para obtener, en el mejor de los casos, lo mismo. Por lo mismo. David. Sí, bueno. 2 minutos. Hay que ser, yo creo, aquí hay que ser claramente sinceros, hay que decir la verdad a la sociedad y nosotros lo vamos a hacer. Hay que hacer una reforma integral del sistema de pensiones que garantice la sostenibilidad del mismo. Y no porque lo digan economistas, no porque lo digan estudios sesudos, sino porque es la realidad que todo el mundo vemos. Y sin ser economistas, ¿qué vemos? Que hoy día ya supone casi el 40% de los presupuestos, el 12% del PIB suponen las pensiones. Que en Asturias, por ejemplo, el año pasado ya hay más pensionistas que asalariados para pagar esas pensiones. Que se va a jubilar la generación boom. Y esto va a ser durante todos los próximos años. Es decir... ¿Pero qué se está previsto? Déjame terminar. La sostenibilidad del sistema está en claro riesgo, y eso hay que decirlo, que hace falta un pacto sincero a la sociedad para que podamos asumir una sostenibilidad del sistema que nos permita cobrar pensiones a todos. Y desde luego, aquí estamos por el PP, aquí estamos por el PSOE, aquí estamos por el PSOE, aquí estamos por el PP. Y hemos llegado aquí. Y yo digo, solo quiero decir una cosa a todo el mundo. En la anterior crisis económica se fue dando patadas hacia adelante al problema, y el problema llegó. Cuanto más dejemos pasar el tiempo, cuanto más dejemos pasar, peor va a ser la solución, Enar. Sí, mira, yo es que difiero de todo lo que se está diciendo. Para empezar, es que yo creo que hay que ser sinceros y hay que dar cifras reales. Y el problema de fondo es que cuando se habla de sostenibilidad del sistema de pensiones, lo que no se puede es coger dinero para pagar otras cosas que no tienen nada que ver con el sistema de pensiones o que afectan a las pensiones no contributivas, que es algo que se ha venido haciendo en este país. Un informe del Tribunal de Cuentas en julio del 2020 cifraba en 103.690 millones de euros la financiación aportada por la Seguridad Social para pagar otro tipo de cuestiones que no son las pensiones. Bien, pues el déficit de la Seguridad Social está en 98.998 millones de euros. Si no se hubiera sacado arbitrariamente dinero de la caja de las pensiones para pagar otras cosas, no habría déficit alguno. El problema es que lo que no se puede sacar de la caja y luego decir, no es sostenible. No, mire, efectivamente lo decía la señora Orradre, el sistema es sostenible, se tiene en cuenta tanto el acceso a la jubilación de la generación baby boom, y la realidad es que nos encontramos ante un acuerdo que para nosotros no es nuestro acuerdo, nosotros hubiéramos ido aún mucho más allá, pero que por primera vez, como ocurrió con la reforma laboral, hemos cambiado el paradigma y en vez de decir no vamos a recortar pensiones, hemos dicho vamos a incrementar cotizaciones, porque estamos por debajo
que los países de la zona euro en cotizaciones sociales, también en salarios de trabajadores. Mire, las pensiones son salario indirecto y por tanto lo razonable es que, ya que no se han incrementado los salarios como debieran, fruto de una reforma laboral vergonzosa que aprobó el Partido Popular, ahí no le importó que no hubiera acuerdo con nadie, ¿no? La impusieron ahí por la vía de los hechos y luego, bueno, pues desde ahí lo que hicieron es bajar salarios y luego decir que como no hay dinero, porque bajo cotizaciones, bajo salarios y no hay dinero en la caja de las pensiones, ahora recorto las pensiones y si no me llega con recortar las pensiones, además impongo el copago como hizo el Partido Popular. Pero esta reforma de las pensiones tiene aspectos muy positivos que no puedo dejar de decir. La cobertura de lagunas de cotización para las mujeres es una cuestión fundamental, que por primera vez se aborde las dificultades que las mujeres tenemos para acceder a una pensión en igualdad de los hombres por el tiempo que dedicamos a los cuidados. La garantía de la revalorización de pensiones mínimas y no contributivas por encima del IPC. Creemos que hay que llegar a que la pensión mínima no pueda estar por debajo del salario mínimo interprofesional, pero desde luego esto es empezar la casa por la base y no como venían haciendo por recortar, iban quitando el tejado y iban justificando. O sea, se creían su propia... Nada. Que congeló las pensiones fue José Luis Rodríguez Zapatero del Partido Socialista. Pero eso sí, ustedes seguirán diciendo que la culpa de todo el viaje, nos vamos ya, vamos a no las pensiones. ¡Ay, que me apoco, hija! ¡Ay, cómo me he integrado aquí, en Turquía! ¡Que me he venido a Turquía! ¿Quién me lo iba a decir? Me he venido unos días, porque como salía un vuelo desde Logroño, vamos, desde el aeropuerto de Logroño, aquí en Agoncillo, y digo, me voy unos días. Me he venido con las amigas, Lo que pasa es que están al llegar. Pues yo me he venido antes porque me aburría mucho con el Antonio, me aburría en casa, digo, mira, me voy antes y las espero allí, busco restaurantes, busco lo que sea. Y aquí vienen hoy, ya he mirado todo, ya sé lo que vamos a hacer. Las voy a llevar primero a bailar. Ay, espera a ver. Un momentito, Pilar, ¿cómo va eso? ¿Ya habéis llegado? ¿A punto tenéis que estar? Yo ya estoy en la cultura aquí integrada. ¿Claro? ¿Cómo que no sale el vuelo? Pero vamos a ver, preguntad en la recepción, por favor, te lo pido. ¿Que los han cancelado? ¿Cómo que los han cancelado? O sea, que los han quitado por falta de gente el avión. Anda, por favor, pregunta, No me vais a dejar aquí sola. Aquí es por la enfermedad esta del botulismo, de lo del voto, ya lo sabía yo. Algo había oído, pero yo no me iba a pinchar nada, Ay, la madre que los... ¿Y ahora yo qué hago aquí sola? Me habéis dejado tirada. Oye, buscadme algo de vuelta entonces, Venga, busca... Pili. Oye, Pili, por favor, buscadme algo de vuelta, que cago yo aquí sola, que me pongo nerviosa, Mira, como me pase algo te vas a arrepentir, ¿Cómo que se corta? No se corta. Pili. Ay. Pues nada, me he quedado tirada. Ay. Antonio, ¿en qué momento me vendría yo a Turquía? Con lo bien que estábamos en casa. No estoy borracha, Es que he comido muchísimo kebab. El kebab me sienta fatal. Me pone la salsa de yogur es traicionera, Ay, chica. Oye, aquí cierran todo tan pronto, además. ¿No hay nada abierto o qué? Ay. Me lo he pasado bien bailando, Pero yo me quiero ir a casa porque si mis amigas... ¿Qué hago yo aquí? Ay, veo un coche. Oye, ¿vas a Logroño? Espérate.
Ahora se ventilan. Sí, qué pena, ¿no? Qué pena que no haya gente para volar hasta Turquía. Pero bueno, ellos se lo pierden. Nos vamos con Renques. Estamos el miércoles. Adiós, disfrútenlo. Gracias. Adiós.